Para la entrada de hoy voy a leer un extracto del artículo La historia como ciencia del autor Luis Fernando Sánchez Jaramillo, publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, volumen 1, julio-diciembre del 2005, de la página 54 a la 82. Introducción. Problemas en torno al conocimiento histórico. Historia es un término que se ha definido de múltiples maneras, pero todas las definiciones coinciden en que se trata de un tipo de inquisición o de investigación sobre los hechos acaecidos en el pasado. Es el registro de las acciones realizadas por los hombres. Por su parte, el sujeto cognoscente de la historia es el historiador. Su propósito es conocer el pasado, es buscar en él respuestas a sus inquietantes presentes. Ahora bien, en el proceso de conocer cualquier objeto, el hombre común, tanto como el historiador, en tanto sujetos cognoscentes, recurren al pasado cercano o al pasado remoto para conocer los actos más simples y los más complejos de su presente. La afirmación sugiere que entonces cabe preguntarnos: ¿quién puede ser historiador? ¿Cuáles son las motivaciones que tiene el historiador al estudiar al objeto de la historia? ¿Cuál es el límite más allá del cual una persona se convierte en historiador? Y en tal caso, ¿cómo distinguir la tarea de un historiador de la actividad histórica como referencia al pasado de los demás hombres no historiadores que se dedican a buscar otro tipo de conocimiento? Estos problemas son epistemológicos, por cuanto conciernen primariamente a la relación sujeto-cognoscente, objeto conocido en el campo de la historia, que en general plantean cuestiones tales como: ¿es el conocimiento histórico un conocimiento de leyes? ¿Es un conocimiento inmediato fundado en alguna forma de experiencia humana? ¿Es el material histórico fundamentalmente conceptualizable o simplemente intuible? ¿Hay en la historia categorías? ¿Es la historia una ciencia natural? ¿Qué es la verdad histórica y cómo difiere de otras concepciones acerca de verdad? ¿Se refieren los juicios históricos solamente a individuos o bien a alguna clase de universales? ¿Son las pretendidas regularidades históricas diferentes de las leyes naturales? Los anteriores problemas no agotan los llamados métodos de la historiografía, tales como la crítica de las fuentes u otras cuestiones. Estos no son considerados propiamente filosóficos, pero sí son los relacionados con los posibles métodos de presentación, organización y justificación racional del material histórico: inducción, deducción, descripción, clasificación, etc. Problemas en gran medida epistemológicos. La tarea del historiador. En general, la historia es la tarea del historiador. Su finalidad primordial consiste en determinar qué fue lo que sucedió realmente. Como el historiador no pudo ser testigo de los acontecimientos pasados, entonces se ve en la obligación de recurrir a fuentes a partir de las cuales reconstruye. Solo le son conocidos por los rastros dejados accesibles al historiador, quien después inicia un trabajo lógico de razonamiento para reconstruirlos con la mayor fidelidad posible a partir de los rastros o evidencias hallados en las fuentes. El conocimiento que el historiador tiene del pasado histórico es indirecto. El conocimiento histórico se caracteriza porque sus hechos primordiales no pueden ser observados sino inferidos. La primera etapa de la indagación histórica es la búsqueda de documentos. Posteriormente, el historiador tiene que clasificarlos y proceder a entenderlos y valorarlos como registros de hechos, y para ello se ve precisado a responder toda suerte de interrogantes a fin de someter las fuentes al más riguroso examen crítico en su fuero interno y externo. La crítica externa de los documentos ofrece de por sí una serie de dificultades que requiere el más alto desarrollo del pensamiento crítico, fruto del adiestramiento en erudición clásica, del conocimiento de técnicas paleográficas y el conocimiento idiomático para poder determinar asuntos relacionados con caligrafía, el idioma, la forma y la fuente del documento, entre otras. La crítica interna, cuyo propósito es determinar las circunstancias bajo las cuales fue producido el documento, implica la dificultad de analizar qué fue lo que el autor creyó haber observado y consecuente interpretación de los sucesos observados. El historiador se interroga si el autor del documento tuvo algún incentivo para dar una falsa representación de los hechos, o si acaso se hallaba en posición que le permitiera conocerlos. En fin,
Así como las ciencias empíricas han crecido a partir del conocimiento del sentido común, la historia lo ha hecho a partir de la tradición. Y como la ciencia es algo más que el sentido común organizado, también la historia es algo más que la tradición, con conciencia de sí misma que requiere actitud crítica por parte del historiador. Los filósofos han obtenido dos teorías diferentes del pensamiento histórico. La primera es la explicación idealista típica del pensamiento histórico. Esta teoría considera que la historia es una ciencia porque ofrece un cuerpo conexo de conocimientos a los que se llegó metódicamente, pero es una ciencia de carácter peculiar, que no es abstracta, sino concreta, y que termina no en conocimientos generales, sino en el conocimiento de verdades individuales. La fuerza de la teoría idealista estriba en su aparente correspondencia con el hecho psíquico, es decir, que hasta cierto punto podemos ponernos en lugar de otras personas y penetrar en sus pensamientos y sentimientos. La segunda teoría es la positivista. Según esta, uno de los propósitos primordiales en la mayor parte de sus formas fue vindicar la unidad de la ciencia para demostrar que aparte de las disciplinas puramente analíticas, todas las ramas del conocimiento que merecen su nombre dependen de los mismos procedimientos básicos de observación, reflexión conceptual y verificación. La teoría positivista excluye todo lo que tenga relación con la teoría idealista de la historia y niega la idea de que la historia sea una rama autónoma del saber. Los primeros positivistas, heredados de Augusto Comte, entendían que la historia no era una forma de lo que ellos conocían como ciencia, pero esperaban concederle ese rango, posibilidad que se basaba en desviar la atención que tenían los historiadores de los hechos individuales a los principios que regían esos hechos, pasando de esa manera a la formulación de las leyes de la historia. Al hacer esto, la historia ascendería al nivel científico y se igualaría a la sociología, la teoría positivista en sus últimas formas. No ve nada de particular en el hecho de que el historiador se interese por los hechos particulares y sostiene que la comprensión histórica implica exactamente la misma referencia a verdades generales que se hacen en todo razonamiento deductivo. La crítica a estas dos teorías permite vislumbrar que la historia no puede considerarse como una fuente extracientífica de conocimientos. La historia constituye una forma respetable de conocimiento. Sobre el concepto de historia. De Clio a la historia del hombre. Clio es la musa que representa la historia, gracias a la intelectualidad académica de Alejandría. De las 9 hijas de Zeus y Mnemosyne, musas patrocinadoras de las artes, la primera de ellas es Clio, quien es la representada por una imagen de una mujer coronada de laurel y portando un rollo de papiro en la mano izquierda. La historia es una de las pocas disciplinas que cuentan con una musa. Nadie más que ella ha compartido la naturaleza y el destino de los hombres, ya que no hay ninguna ciencia que tenga las puertas tan abiertas al gran público como las tiene la historia. Que la historia tenga musa denota en parte la importancia que, desde los tiempos de Heródoto, ha tenido para el hombre. Sin embargo, dado que las musas son consentidoras de las artes, se plantea de entrada el problema acerca de si la historia es un arte, tal como creía Aristóteles, o si es una de conocimiento científico. Pues bien, tendremos primero que navegar en otras honduras antes de llegar a la conclusión. Por otra parte, enfocado al origen del término que se rastrea desde el punto de vista epistemológico, la palabra castellana historia proviene directamente de la correspondiente palabra griega que significa narrar, describir, explicar. Esos significados, no obstante, se pueden entender en ciertos ámbitos como sinónimos de historia. Marcan también una problemática dentro de la filosofía de la historia, puesto que narrar, describir o explicar pueden constituir más bien partes del proceso del conocimiento histórico por el cual atraviesa el historiador como sujeto cognoscente de la historia. Por eso, historia es un concepto cuya comprensión ofrece algunas dificultades tanto en la definición como en la explicación que le han dado diferentes autores. Se ha empleado el término historia en el sentido amplio de estudio de los cambios sucesivos que se han producido en cualquier ámbito de fenómenos, y no solamente en el de las cuestiones humanas. Así, lo que llamamos historia es externalmente lo que en el espacio y el tiempo acontece en su determinado lugar. La historia, así entendida, trata de todo tipo de asuntos, humanos o no humanos, y no tiene por qué ser pasajera, vale decir, tiene rasgos de eternidad. Hablamos, pues,
de la historia de la naturaleza y de la historia del hombre. A las dos es común un proceso continuo e irreversible en el tiempo, ya que son distintas en su esencia y en su sentido. En la historia de la naturaleza, esta no es consciente de sí misma, es apenas un acontecer que no sabe de sí, solo sabe de ella el hombre. Los procesos y cambios evolutivos más importantes son tan impredecibles como los procesos históricos o los cambios históricos más señalados. Pero en la historia humana, conciencia y propósito no son factores de ese acontecer natural. Es decir, que el hombre ha llegado a preguntarse y a saber de sí mismo mediante la conciencia pensante en una tradición histórica ininterrumpida. La historia del hombre la representamos en cambio como una pequeña parte de la historia de la vida sobre la Tierra. La historia de 6000 años que conocemos por tradición es un proceso muy breve comparado con la larga historia, sin historia del hombre durante milenios. Por lo tanto, la historia no existe como naturaleza, sino sobre la base de la naturaleza que en el ilimitado tiempo anterior a la historia existía y existe hoy para soportar todo lo que somos. Y a partir de allí el concepto se hace ambiguo y se restringe, como lo indica Moulins. Es decir, que la historia es un concepto que se entiende solo a partir del hombre o de asuntos relacionados con él, porque con respecto a las medidas humanas, la historia de la naturaleza tiene un curso muy lento, en tanto que para la historia humana la repetición de lo idéntico constituye un aspecto central. Este aspecto contradictorio hace que la naturaleza sea ahistórica. Hasta aquí vamos a leer por hoy. Les recomiendo que lean completo este artículo ya que está muy interesante. Muchas gracias.